el primer domingo de Cuaresma lo hemos seguido a Cristo al desierto para ser testigos de su combate contra el demonio y su victoria. El domingo pasado hemos escalado la montaña santa junto a Él para contemplarlo transfigurado, radiante de gloria. Y hoy, tercer domingo de Cuaresma, es el templo, el escenario elegido por la Iglesia para acompañarlo al Señor. Del desierto a la montaña y de la montaña al templo. Tal es el itinerario cuaresmal que hasta ahora venimos siguiendo y que encontrará su cenit en otro desierto, en otra montaña y en otro templo el Viernes Santo, en la cumbre del Gólgota. Nos hemos referido ya al desierto y a la montaña. Centrémonos hoy en el templo. El segundo libro de las Crónicas, en el Antiguo Testamento, nos refiere que fue Salomón quien construyó la casa de Dios, el templo. Así lo llaman los profetas, por ejemplo, Esdras o Nehemías. Y así lo define Santo Tomás de Aquino. Templo es todo aquello en que Dios habita. Es la casa del Señor, su morada. Entendemos entonces por qué el amor y el celo de Cristo por el templo, la casa de su Padre, como lo llamó. Recordemos que con solo 40 días quiso ser presentado allí en los brazos de sus padres terrenos y que siendo apenas un adolescente había permanecido allí también unos días, para lo cual tuvo que abandonar a la Virgen y a San José, aún sabiendo que los afligiría con su ausencia. Cristo amaba profundamente el templo y no podía permitir que fuera profanado impunemente. Por eso en el Evangelio de hoy lo vemos empuñando un látigo y arrojando a la calle a los mercaderes. Milagro de majestad del Señor, Él solo contra todos, y gesto varonil y audaz. Es el mismo Cordero de Dios que no abrió la boca cuando lo llevaron al matadero del Calvario, convertido ahora en el león de Judá, rugiendo con bravura y santa ira, porque los hombres se atrevieron a profanar la casa del Padre. En el Apocalipsis, San Juan lo describe con sus ojos como llama de fuego. Así, ojos llameantes, de justa indignación y látigo en ristre, consumido de celo por la gloria del Padre, Cristo purifica el templo y le restituye el honor mancillado. Podemos ver aquí un cumplimiento de la profecía de Zacarías. En aquel día ya no habrá mercaderes en el templo del Señor de los ejércitos. Dice San Agustín: se sabe que esto no lo hizo el Señor una sola vez, sino en repetidas ocasiones. Los otros 3 evangelistas hablan de su repetición. Aquel que sería más adelante azotado por los judíos, los azotó antes. Pero, ¿es lícito recurrir a la violencia para defender los derechos de Dios? Y la respuesta es clarísima: por supuesto. De lo contrario, Cristo no lo hubiese hecho. Una cosa es ser bueno y otra cosa es ser buenudo. En reiteradas ocasiones, Cristo les reprochó a los judíos su incredulidad. Incredulidad que no queda impune ante Dios. En la parábola del convite regio, el rey manda matar a los homicidas. Y en la parábola de la investidura real, dice el rey: en cuanto a mis enemigos que no quisieron tenerme por rey, traedlos aquí y degolladlos en mi presencia. Parábolas contadas por Jesucristo. El Señor condena el pacifismo y la conducta medrosa de los que se quedan de brazos cruzados mientras ven naufragar indefensa la verdad, como dice San Bernardo citando a San Gregorio.
Pero el gesto varonil y majestuoso de Jesús en el Evangelio de hoy es mucho más profundo de lo que parece a simple vista, porque el templo de Jerusalén, ese templo de piedra, era un signo del verdadero templo de Dios, que es Cristo. Era una figura del cuerpo de Cristo, templo vivo en el que Dios habitaba por la encarnación. Si hemos dicho con Santo Tomás que templo es todo aquello en que Dios habita, en ningún lado habita Dios más perfectamente que en Cristo, Dios y hombre. Hablando de sí mismo, Cristo les había dicho a los judíos: aquí hay alguien mayor que el templo. La profanación del templo por parte de los hombres era un signo, era un símbolo de la profanación del cuerpo de Cristo. Por eso es que en tono desafiante Jesús les dice: destruid este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos creyeron que se estaba refiriendo al templo material, al templo de piedra, y le dicen: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero, como nos advierte el Evangelio, Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Estaba anunciando su muerte y resurrección. Él era el verdadero templo que los judíos iban a destruir, dándole muerte, y que él mismo iba a reedificar, resucitando al 3er día. Y cuando Jesús resucitó, dice San Juan, sus discípulos recordaron que él había dicho esto. Por eso decíamos al comienzo que el itinerario espiritual que venimos siguiendo encontraría en la vida de Cristo y encontrará en la nuestra su cenit en el Calvario. El Viernes Santo, el sol misteriosamente se ocultó, la tierra se convirtió en un oscuro desierto, una montaña quedó ensangrentada como testimonio de la destrucción del verdadero templo de Dios, Cristo Jesús, víctima del deicidio, o sea, el desierto, la montaña y el templo. Escribe Monseñor Fulton Sheen: ningún templo fue más sistemáticamente destruido que su cuerpo. La cúpula del templo, su cabeza, fue coronada de espinas. Los cimientos, sus sagrados pies, fueron desgarrados con clavos. Los cruceros, sus manos, fueron extendidas en forma de cruz. El Santo de los Santos, su corazón, fue traspasado por una lanza. Y así como el templo de Jerusalén era una imagen del templo vivo que era Cristo, así también era una imagen de nuestra alma, ya que a partir del bautismo empezamos a ser templos vivos de Dios, como escribe el apóstol San Pablo, porque en virtud de la gracia santificante, Dios empieza a habitar en nuestra alma. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien habita en mí. Hablando en nombre de las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, dice Cristo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. Si por la gracia santificante Dios viene a habitar en nuestra alma, por el pecado lo expulsamos del alma. Convertimos la casa del Padre en una cueva de ladrones. Comerciamos con lo sagrado. Vendemos o cambiamos la gracia de Dios por un placer pecaminoso. El pecado mortal se llama así precisamente porque mata la vida de Dios en el alma. En la carta a los Hebreos dice San Pablo que al pecar volvemos a crucificar al Hijo de Dios. Y con ser grave esto, mucho más grave es habituarnos a vivir en el pecado mortal. Y van pasando las semanas, los meses, los años, y el corazón se va endureciendo de tal manera que la conciencia queda anestesiada. Y el Señor, a quien eché a latigazos y a patadas de mi alma, sigue golpeando la puerta de mi templo interior. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Y yo sigo respondiendo: mañana te abriré.
para lo mismo responder mañana, como lo expresa Lope de Vega. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, qué extraño desvarío. Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. La Cuaresma es tiempo de conversión, de oración, de penitencia. Es tiempo de abrir de par en par a Dios la puerta del alma. Aprovechemos este tiempo de gracia para purificar el templo de nuestro corazón con una buena confesión, con firmes propósitos de crecer más y más en la vida espiritual, de no quedarnos en la chatura, en la mediocridad, menos aún en el barro del pecado mortal, que así como Cristo purificó el templo de piedra con su látigo y reedificó el templo de su cuerpo con su resurrección, así también purifique nuestro corazón y reedifique el templo de nuestra alma. Pidámosle a la Virgen que nos alcance esta gracia. Ella es la casa purísima que Dios eligió y se fabricó para habitar Él mismo a lo largo de 9 meses. Ella es la casa de Dios y puerta del cielo. Que así sea.